Is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, buen día con todos ustedes. Para Palisade Corporation es un gusto poder contar con la participación de tan grata audiencia. El día de hoy pues vamos a iniciar uno de los primeros webinars durante este 2018 relacionado al uso de nuestras herramientas de Palisade Corporation. Quien les habla, Alfredo Armijos, es consultor de riesgos dentro de dicha institución. ¿Sí? El día de hoy pues voy a compartir justamente ciertos temas que desde mi perspectiva personal y profesional son de vital importancia para aquellos quienes participamos día a día en procesos de toma de decisiones. Y pues el tema está relacionado a gestión de riesgos en presupuestos con AdRisk como tal. Previo a ello, pues justamente es importante explicarles la agenda que vamos a manejar el día de hoy con ustedes. Pues vamos a hacer primero una introducción a lo que es Palisade Corporation, dónde se encuentran nuestras oficinas, cuáles son los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, efectivamente cuáles son los diversos módulos con que cuenta nuestra solución core, que es el Palisade Decision Tool Suite. Finalmente, bueno, posteriormente procederemos a explicar ya un poco el tema de lo que es riesgos en presupuestos, cómo podemos construir o incluir estos riesgos dentro de el desarrollo y análisis de nuestros presupuestos en una organización. Al finalizar, ahí sí les voy a pedir de favor, les agradeceré mucho que cualquier consulta, inquietud que ustedes tengan, pues la abordemos al finalizar la agenda. Si tienen alguna pregunta, pues ténganla ahí pendiente para poder analizarla al finalizar. Estaremos desarrollando este webinar aproximadamente 40, 60 minutos, va a tener como duración el mismo. Entonces, pues bienvenidos. Empecemos entonces a desarrollar la presentación, pues, ¿no? Bien, entonces, un poco de Palisade Corporation. Palisade Corporation pues, fue fundado en 1984 en Ítaca, Nueva York. Pues somos una empresa considerada en el mercado como líder en temas de software y servicios de análisis de riesgos y tomas de decisiones desde una perspectiva cuantitativa, pues, ¿no? A nivel mundial contamos con más de 200,000 clientes, 23% de ellos forman parte del ranking Fortune 500. Desde la perspectiva académica, pues nuestro software es utilizado por más de 60,000 estudiantes anualmente en programas de MBA, carreras de pregrado. Pues también se tiene una estadística interesante que alrededor de 3,000 personas son capacitadas en nuestras soluciones de forma anual, pues, ¿no? A nivel mundial. Hay que tener en cuenta que no solo la matriz evidentemente se encuentra en Ítaca, en Nueva York, pero tenemos oficinas a nivel de Latinoamérica en Sao Paulo, tratando de cubrir el mercado brasileño. Y pues también las oficinas satélites tenemos en Cuenca, en Ecuador, en donde pues brindamos soporte técnico, así como también consultoría a nivel regional, pues, ¿no? También, como ustedes pueden observar, hay oficinas en Londres, que cubre pues todo el mercado europeo, y parte también de países del Medio Oriente. Para cubrir el mercado asiático tenemos oficinas en Tokio, y para cubrir el mercado en Australia y otros países alrededores tenemos oficinas en Sydney, ¿no? Entonces, eso en breves rasgos respecto a Palisade Corporation. Como les mencionaba, pues las soluciones principales con que cuenta Palisade se ven consolidadas dentro de una plataforma llamada Palisade Decision Tools Suite. ¿Sí? Dentro de esta suite, pues tenemos diversos módulos que los voy a ir explicando poco a poco en este momento, pues, ¿no? La principal, podríamos decir que es el backbone de nuestra solución, que es el AdRisk. Previo a la explicación de cada uno de ellos, cabe señalar de que todas estas soluciones funcionan en un entorno en Microsoft Excel, es decir, son macros obviamente ya maduras con la experiencia de nuestros consultores en nuestros proyectos que hemos desarrollado en todos estos ya casi 40 años de existencia, pues, ¿no? Son add-ins que se complementan con Excel, pues, y que ustedes los pueden utilizar en cualquier modelo que estén desarrollando, cualquier operación que ustedes tengan dentro de una hoja electrónica en Excel, ¿no? Entonces, empecemos con el AdRisk. El AdRisk esencialmente es un add-in que efectivamente te permite analizar riesgos, incorporar incertidumbre,
Y pues también la adopción de simulación Monte Carlo, que es uno de los métodos clásicos para poder simular el comportamiento de alguna operación o escenario o fenómeno en estudio que ustedes tengan, ¿no? Algo que vamos a utilizar, una herramienta que vamos a utilizar el día de hoy para pues ver efectivamente la incidencia que tienen los riesgos dentro de un presupuesto. ¿Sí? También pues tiene otras funcionalidades interesantes que ustedes pueden incorporar, matrices de correlación, teoría de cópula, series de tiempo, inclusive pues desde una perspectiva probabilística al momento de que tú estás agregando incertidumbre con distribuciones de probabilidades, seas discretas o continuas, efectivamente puedes también empezar a adoptar o construir modelos de optimización estocástica a través pues de una solución complementaria que también existe ahí, que es el Risk Optimizer, ¿no? Dentro de lo que es proyectos, pues también se puede hacer análisis de riesgos en cronogramas. Hay una solución en particular para ello, que es el AdRisk for Project, que se sincroniza archivos de Microsoft Project, la solución del AdRisk y el modelo que tú construyes en Excel para poder hacer análisis de riesgos e incertidumbres en cronogramas de proyectos. ¿Sí? Eso con respecto al AdRisk y al Risk Optimizer. Lo que concierne al Precision Tree, pues esta es una aplicación interesante porque les permite construir árboles de decisión o diagramas de influencia, pues también ver efectivamente cómo impacta escenarios determinísticos o estocásticos si es que tienes agregadas distribuciones de probabilidad, y pues aplicar simulación también Monte Carlo y tomar decisiones basadas en lo clásico que se observa en este tipo de teoría bayesiana, que es el criterio del valor monetario esperado, pues, ¿no? Tienes diversas alternativas. Por ejemplo, yo puedo tener una disyuntiva en si colocar un centro de distribución en 3 ciudades principales del país en donde me encuentro. Tengo diversos estados de la naturaleza o alternativas o criterios, perdón, que yo debo de considerar. Por ejemplo, la demanda, que es alta, medio, baja, los costos que se puedan encontrar por temas de tributos, en fin, pues, ¿no? Diversos criterios que me pueden estar llevando a tomar una decisión, pues, ¿no? Entonces yo puedo construir dichos escenarios a través de un árbol de decisión, pues, y aplicar dicha solución que es el Precision Tree. Top Rank es una aplicación también interesante porque cuando nosotros tenemos modelos en donde efectivamente no sabemos cómo agregar incertidumbre, qué distribución de probabilidad discreta continua me va a permitir agregar la incertidumbre correspondiente, yo utilizo esta herramienta como un auditor de modelos. Es decir, esta aplicación les ayuda a poder definir cuáles van a ser esas variables que influyen de forma significativa con un criterio sobre el cual yo tomo una decisión. Es lo que vamos a ver esencialmente con el modelo de presupuestos de hoy. Yo puedo tener variables de entrada como ingresos, costos fijos, costos variables, costos de oportunidad, tasas de inflación, tasas de crecimiento, volumen de venta, pero al final pues yo no sé cuáles de ellas pueden impactar a criterios financieros clásicos como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la razón costo-beneficio, el payback, pues, ¿no? Entonces, esta solución, sin necesidad de agregar o de adoptar alguna distribución de probabilidad, te ayuda a poder definir bajo un análisis de sensibilidad cuáles son aquellas variables que impactan de forma significativa dichas variables de salida, como el BAN, el TIR, el payback, razón costo-beneficio, etcétera, ¿no? Dentro, déjenme ver si aquí se ha presentado una, bueno, ahí nos están saludando. Bienvenidos, ¿sí? También tenemos otra solución que es Big Picture. Big Picture es una aplicación interesante que te ayuda a desarrollar mapas mentales y otras estructuras de datos dinámicas, pues, ¿no? En ocasiones, pues nosotros necesitamos desarrollar estructuras gráficas que nos permitan sintetizar de mejor forma la información en bruto que podamos tener. Entonces, Big Picture te ayuda con ello. Tú puedes desarrollar desde organigramas funcionales, puedes tener un registro, una matriz donde se encuentren todos los funcionarios de tu compañía, sueldos, cargos, antigüedad, en fin, pues no múltiples criterios, y tú puedes construir desde un Excel dichas estructuras, hasta inclusive temas un poco más sofisticados, como por ejemplo una estructura de desglose de trabajo de un proyecto, en donde pues tú tengas desglosados los paquetes de trabajo por sus principales componentes, actividades, y tú deseas pues construir una EDT. Desde esta herramienta lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Ahora vamos a dar paso a las herramientas predictivas con que cuenta la herramienta. Sí, Neural Tools es una solución interesante que te permite construir redes neuronales. Ahora que estamos en boga con la cuarta revolución industrial, pues, ¿no?
la industria 4.0, pues hay diversas tecnologías que han aparecido, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial, como machine learning, redes neuronales, algoritmos genéticos, etcétera, que son herramientas interesantes que ayudan a poder, en función del entendimiento de los datos, ¿verdad? La lógica con que cuentan tus datos, poder pronosticar el comportamiento que se pueda dar, por ejemplo. En el caso de esta solución, te permite construir redes neuronales. Redes neuronales no es otra cosa que podríamos verle el símil de un modelo de regresión o una regresión que genere múltiples, pero la diferencia sustancial es que no es que hay por detrás un modelo matemático explícito, sino pues que efectivamente aquí se maneja en función de conceptos de inteligencia artificial como perceptrones, neuronas. Es decir, trata de emular el comportamiento, el proceso de decision making, de toma de decisiones que una persona cualquiera puede adoptar sin necesidad de regirse bajo una formulación matemática. Tal es el caso, por ejemplo, de un analista de crédito. Un analista de crédito, pues, empieza a analizar el historial crediticio de un cliente, pues, sus ingresos, sus propiedades, etcétera. En función de eso, pues, toma una decisión de si le da o no le da el crédito a dicho cliente. Algo así, una persona cuando toma esa decisión, generalmente en pequeñas, medianas empresas no es que cuentan con modelos matemáticos para hacerlo, sino que dado la expertise que tiene, pues efectivamente toma una decisión. Lo que hacen las redes neuronales es efectivamente eso, emular el comportamiento que tiene ese analista y poder plasmarlo dentro de una solución informática para poder emular su proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, algo similar lo hacemos con Neural Tools. StatTools, pues algunos pueden estar familiarizados con programas estadísticos como R, SPSS, Minitab, Stata, Evius, los mismos add-ins con que cuenta el Microsoft Excel para poder hacer muestreos, pronósticos, etcétera. Pues nosotros tenemos una solución especial pues, con que les facilita un poco el análisis descriptivo, inferencial, multivariante, desde inclusive también construcción de cartas de control, como parte de herramientas de control de la calidad, que pueden ser utilizadas para poder hacer un análisis exploratorio de datos dentro de dicha solución de StatTools. Finalmente, Evolver es esencialmente una solución que te permite construir modelos de optimización. Para aquellos que están familiarizados con la rama de la investigación de operaciones, ustedes pueden en algún momento construir modelos o adoptar modelos de investigación operativa a fin de poder encontrar un óptimo, que puede ser un máximo, puede ser un mínimo, pues, ¿no? Evidentemente aquí, pues, van algunos a mencionar, pues, para eso yo tengo Solver, Microsoft Excel, pero hay que tener en cuenta que Solver tiene algunas limitantes, pues, ¿no? En temas de variables de decisión, ustedes únicamente pueden ingresar hasta máximo 300 variables de decisión, y dependiendo de la complejidad computacional que tengan sus modelos, es decir, el número de restricciones con que cuenten, el número de variables, las interrelaciones que existan, el tipo de programación que se adopte, pues efectivamente ya Solver pierde su potencia, pierde obviamente ya esa capacidad de funcionamiento y es ahí donde Evolver entra para poder aplicar heurísticas o metaheurísticas para poder resolver de forma más efectiva y rápida problemas de optimización. Entonces, en breves rasgos, esas son las soluciones con que cuenta el Palisade Decision Tools Suite. Sin embargo, existen otras complementarias, ¿no? E inclusive ustedes pueden también sincronizar dichas soluciones, es decir, integrar otras soluciones, como por ejemplo, puedo mezclar AdRisk con AdRisk for Project para poder combinar el análisis de riesgo e incertidumbre que existe de un cronograma de un proyecto con distribuciones de probabilidad para poder calcular eventos como cuál es la probabilidad de que yo pueda terminar mi proyecto en tiempo y en costo. ¿Sí? Entonces, preguntas como esas, que son clásicas dentro de un área de gestión de proyectos, tú las puedes responder gracias a este tipo de soluciones. O puedo manejar escenarios como la optimización de un portafolio de acciones, ¿no? Donde, si yo deseo resolver este problema desde una perspectiva determinística, aplicando la teoría de Markowitz, sin necesidad de haber agregado incertidumbre, lo puedo hacer con Evolver. O si efectivamente ya tengo incertidumbre asociada, en donde a mí me interesa ya no obtener un valor puntual, sino analizar un estadístico en particular, como la media de mi portafolio, la desviación estándar de mi portafolio, etcétera, etcétera, pues ahí también puedo considerar el uso de Risk Optimizer, ¿no? Puedo construir árboles de decisión, no se olviden, con Precision Tree, puedo hacer un análisis de sensibilidad sin necesidad de agregar previamente distribuciones de probabilidad con TopRank, análisis estadísticos básicos con StatTools, redes neuronales con Neural Tools, construcciones de
mapas mentales con Big Picture. Y también pues tenemos soluciones interesantes para aquellas compañías que desean incorporar estos módulos que he estado conversando dentro de sus aplicaciones informáticas, dentro de sus sistemas de información, dentro de sus intranets, dentro de sus páginas web, como hemos tenido casos de instituciones que piden que estas soluciones se incorporen en línea para que los clientes las puedan utilizar y automáticamente estos algoritmos pues se ejecuten, les permitan a ellos tomar decisiones en línea. También lo podemos hacer con estas soluciones de kits de desarrollo, los PCRs, pues, ¿no? Cabe señalar que también nosotros a nivel regional brindamos entrenamiento en consultoría, pero ello lo voy a ir explicando al finalizar la presentación, pues, ¿no? Consiste básicamente en los seminarios que ofrecemos, los entrenamientos in situ, el soporte que brindamos en la construcción y evaluación de modelos, así como soluciones personalizadas que ofrecemos para nuestros clientes, ¿no? En breves rasgos, eso es lo que hacemos con Palisade Corporation. Ahora vamos a entrar a la parte medular de este seminario por el cual ustedes han asistido, pues, ¿no? Un poco de analizar los riesgos, ¿verdad? La gestión de los mismos dentro de presupuestos que se generen a nivel de una operación o a nivel de un proyecto que puedan tener. Lo vamos a ver inicialmente desde una perspectiva de proyectos, ¿sí? Para aquellos quienes están familiarizados en el mundo de proyectos, hay que tener en cuenta que hay organizaciones en el mundo que se encargan de difundir buenas prácticas e inclusive pues desarrollan estudios a nivel mundial en materia de proyectos, como es el caso del PMI, el Instituto de Dirección de Proyectos, el Project Management Institute, ¿sí? Este instituto genera anualmente una encuesta que se llama el pulso de la profesión, ¿sí? Recientemente salió la 2017, aquí sí sería interesante cambiar la imagen, pero este reporte es muy bueno porque desde este reporte que se generó en el 2016, llamado el alto costo del bajo desempeño, ¿sí? Se encontraron hallazgos muy interesantes, pues, ¿no? Se encuestaron a más de 2.000 project managers, a 2.000 PMO, a más de 500 PMOs en el mundo, en el cual se encontraron estadísticas muy importantes como las que ustedes están observando ahí. Por ejemplo, te dice que el 47% de los proyectos excedieron su presupuesto original. Es decir, no se logró estimar bien los recursos que se requerían, o lo que finalmente se realizó no es lo que se pidió originalmente, pues, ¿no? También se hablaba que casi el 50% de los proyectos sufrieron de corrupción en el alcance. Dicho de otra forma, a ese 45% de los proyectos les cambiaron los requisitos, prioridades durante todo su ciclo de vida, pues, ¿no? Un 48% de los mismos se consideraron directamente un fracaso o hubieron pérdidas significativas relacionadas al presupuesto con un cierto grado de pérdida, pues no de fracaso. En conclusión, lo que pueden ustedes leer tranquilamente si descargan, van a ustedes a darse cuenta que al finalizar la presentación se encuentran los enlaces relacionados a estos reportes. Básicamente tenemos un escenario que no es tan alentador. Contar esencialmente con odds con probabilidad de 50% de éxito y fracaso. Es como que si ustedes básicamente el éxito de estos proyectos estuvieran lanzando una moneda cara, soy exitoso en mi proyecto, sello, cruz, no lo soy, ¿sí? Entonces, en esa incertidumbre que existe para poder garantizar el éxito o el fracaso de un proyecto, evidentemente debe de haber un cambio cultural, sobre todo en la gestión de los proyectos, específicamente en cómo esa incertidumbre es incorporada, así como también aquellas amenazas o oportunidades que pueden impactar de forma positiva o negativa al desarrollo de un proyecto en todo su ciclo de vida, ¿sí? Hay que también tener en cuenta, si ya nos vamos desde una perspectiva ya no tan interna, sino ya más externa, inclusive de una perspectiva macroscópica, pues hay que tener en cuenta que las organizaciones se ven sintonizadas por eventos que se generan en la industria, ¿sí? Recientemente, el Foro Económico Mundial, como ustedes pueden observar en la esquina superior derecha, generó un reporte interesante que es el reporte global de riesgos de este año, en el 2018, en donde pues efectivamente hace un análisis muy interesante a nivel mundial de cuáles son los riesgos que impactan de forma significativa las diversas industrias con que cuenta pues, nuestro mundo globalizado, clasificando estos riesgos desde una perspectiva económica, color azul, ambiental, verde, geopolítica, ámbar, sociales, rojo y tecnológicos de color púrpura, pues, ¿no? Entonces ustedes dentro de esta gráfica, inclusive dentro del reporte, van a darse cuenta que hay riesgos que son priorizados en términos de su probabilidad, y un top 10, así como también en términos de su impacto.
Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la forma clásica de poder medir la criticidad, la magnitud, la severidad de un riesgo es esencialmente el producto entre la probabilidad, como ustedes lo ven ahí, el likelihood, y el impacto, que obviamente puede ser analizado desde cualquier perspectiva, pues, ¿no? Desde una perspectiva monetaria, desde una perspectiva de tiempo, desde una perspectiva de la calidad, en fin, pues, ¿no? Diversas perspectivas en las cuales tú puedes medir ese impacto que tiene ese riesgo dentro de una operación o dentro de un proyecto. Entonces ustedes pueden observar pues que efectivamente hay riesgos, los más interesantes según su probabilidad se han presentado, pues, ¿no? Eventos extremos en climas, pues, ¿no? Desastres naturales, ciberataques, fraudes o robos, ¿verdad? Temas de inmigración, ataques terroristas, etcétera, pues, ¿no? Algo similar, pues, quizás varía un poco en el orden, si lo ves desde una perspectiva de impacto, pues, ¿no? El impacto, obviamente, de armas de destrucción masiva, cambios drásticos o eventos drásticos en los climas, en el aspecto climatológico. Lo vivimos justamente el año pasado, ¿sí? En la parte de Centroamérica, desastres naturales, crisis de agua, en fin, pues, ¿no? Hay diversos riesgos que efectivamente son interesantes de ver cómo ellos impactan dentro de nuestra operación, ¿sí? Parte de un análisis o un desarrollo de la planificación estratégica que año a año se va perfeccionando con respecto a nuestras compañías, pues, ¿no? Cabe señalar pues, que este reporte también agrega una arista interesante, que es cómo desde el 2008 hasta la presente, es decir, ahora sí ya contamos con exactamente 10 años, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en una década? ¿Cómo han ido cambiando los riesgos de prioridad, su ranking, en términos de probabilidad y en términos de su impacto? Pero aquí va la pregunta que evidentemente todos nos hacemos siempre. Nosotros, dentro de nuestros presupuestos, consideramos el impacto que pueden tener los riesgos dentro de las estimaciones que desarrollamos, dentro de las estimaciones de costos fijos, costos variables, ingresos, tasas de crecimiento, tasas de inflación, etcétera, etcétera. Hemos en algún momento hecho ese análisis y ver la incidencia que tienen estas amenazas u oportunidades dentro de las estimaciones, dentro del output final de un flujo de caja descontado, que pueden ser estas ratios financieros como el BAN, el TIR, el payback. Lo hemos hecho anteriormente. Eso es algo que lo vamos a responder en la presentación que vamos a ver a continuación, pues, ¿no? Ahora les voy a presentar pues, un modelo de riesgos de presupuesto con AdRisk que se ha preparado para ustedes que lo puedan visualizar. Esencialmente, pues ustedes van a tener esta pista, pues no dentro de un Excel que se los voy a ilustrar dentro de poco, pero lo que sí quiero que ustedes tengan muy presente es una estructura clásica de un modelo de presupuestos que siempre se adopta para poder analizar riesgo e incertidumbre desde una perspectiva muy genérica, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre nosotros tenemos como componente de un modelo variables de entrada, que como les había mencionado, estas variables de entrada pueden ser ingresos, costos fijos, costos variables, etcétera. Siempre tenemos una función de transferencia, que es la que se encarga esencialmente de transformar estas entradas en salidas, ¿no? Para quizás hacer una pausa con la función de transferencia y volver dentro de poco, para saltarme la parte de las salidas. Las salidas esencialmente dentro de un flujo pues pueden ser cualquier medida financiera que ustedes adopten. Payback, razón costo-beneficio, valor presente neto, tasa interna de retorno. Pero efectivamente, ¿cómo transformamos estas variables de entrada en dichas variables de salida? Es ahí en donde utilizamos una función de transferencia. La función de transferencia clásica que existe en este tipo de presupuestos no se deslinda a que las utilidades que se reflejen, ¿verdad? Van a ser iguales a los ingresos menos los costos fijos, los costos variables, los impuestos que se adhieran, de una forma pragmática, pues, ¿no? Esa sería una función de transferencia clásica. Quizás de alguna forma pueda cambiar esa función dependiendo de la industria, dependiendo de la compañía, pero en esencia es eso lo que uno observa. Es lo que ustedes ahora van a observar en este Excel, ¿sí? Déjenme ver si existe alguna novedad de por medio. Por el momento no. Muy bien, ¿sí? Continúo. Entonces, en este momento ustedes están viendo un Excel, pues, ¿no? Un Excel en donde cuenta con, básicamente es una representación de un flujo de caja, ¿sí? Donde tenemos variables de entrada que son como inversión, tasa de crecimiento, ventas base, costo directo, costo indirecto, tasa de inflación, tasa de descuento, ¿verdad?
pero ustedes se van a dar cuenta que tienen ceros estos valores, es decir, no tienen nada por el momento. Tiene su objetivo, que ya lo vamos a ver dentro de poco. Estos modelos, no se preocupen, se los voy a compartir cuando finalice la presentación, inclusive los slides que acabamos de proyectar, pero les voy a pedir lo siguiente, que cuando ustedes ya estén manejando este modelo, se vayan a esta vista que es a partir de la columna B. Ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que tradicionalmente hacen las compañías. Manejan flujos de caja desde una perspectiva determinística o manejan presupuestos desde una perspectiva determinística, pues, ¿no? Generalmente tenemos un solo valor de inversión, un solo posible valor de tasa de crecimiento, ventas base, costo variable, costo fijo, tasa de inflación. Y con estos valores lo que hacemos es proyectar en un horizonte de planificación de, no sé, pues 5, 10 años, y en el caso de que no lo puedas hacer de forma anual, pues al menos mínimo en unos 12 meses, un flujo de caja, ¿no? Sobre ello, pues empiezas a distribuir cuáles van a ser la proyección de tus ingresos, tus costos fijos, tus costos variables, tu utilidad, que no es otra cosa que los ingresos menos los costos fijos variables, finalmente tu flujo de caja considerando la inversión, y sobre estos valores, pues tú esencialmente calculas el valor presente neto a una tasa de descuento del 10%, como la habíamos visto en este instante, así como una tasa interna de retorno, utilizando esencialmente las funciones Excel de BAN, o en este caso el NPV, que es el Net Present Value, y de TIR, pues, ¿no? Que también es el Internal Rate Return, ¿sí? Entonces, estos valores nosotros disponemos, o funciones estadísticas, funciones inherentes a Excel, de ingeniería económica, que disponemos para poder calcular eso. Pero bueno, aquí va la pregunta. En su experiencia como profesionales que se destacan en sus respectivas compañías, ¿ustedes realmente se han dado cuenta que esos han sido finalmente los valores que han obtenido de BAN, de TIR? Para sintetizar un poco esta pregunta, ¿realmente han sido exitosos estos presupuestos cuando los han ejecutado? ¿Sí? Es decir, que realmente lo que planificaron es lo que realmente devengaron. Ahí va una pregunta interesante, pues, ¿no? En materia de lo que estamos abordando en este instante, aquí nace pues la clásica pregunta. Si yo realmente tuviera este único escenario, este snapshot que tengo mostrándoles en este instante, les preguntara, ¿tomarían la decisión de invertir en alguna iniciativa que están analizando con dicho presupuesto, considerando ese valor de BAN de 320, hablando que son miles de dólares, pues no, 320.510 dólares, esa tasa interna de retorno del 18.4%? Probablemente la mayoría daría una respuesta que sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que por detrás hay criterios básicos para poder tomar una decisión considerando esas dos variables únicamente. En este caso, el BAN, tomamos una decisión cuando tenemos un valor por lo menos positivo, al menos superior a 0. Quizás algunos de ustedes cambien esa métrica, pero es la métrica general que en cualquier análisis de ingeniería económica tú lo has visto, pues, ¿no? En la tasa interna de retorno, el criterio básico que se adopta es dicha tasa interna de retorno, si es superior al costo de oportunidad, que en este caso es 10%, pues efectivamente tengo una iniciativa que es favorable dentro de mi análisis como tal, pues, ¿no? O al menos, pues, si es que en el caso no esté considerando una tasa de descuento, pues debería yo de procurar que dicha tasa pues sea superior a 0, pues, ¿no? Al valor de 0. Entonces, en esencia, pues tenemos dichos escenarios como tal, pues, ¿no? Lo que ahora, en cambio, vamos ya a cambiar es desde este escenario determinístico a un escenario probabilístico. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las organizaciones cuentan con información histórica, ¿sí? Y que puede ser muy útil para poder ver si tengo presupuestos que ya he manejado de forma similar en años anteriores, una misma estructura de ingresos, costos fijos, costos variables, utilidades, etcétera, ¿verdad? Yo podría estar considerando dicha información histórica para poder ahora sí analizar desde una perspectiva estocástica o probabilística si realmente son convenientes estos criterios, ¿sí? Porque cuando tomo un valor individual es lo que estoy viendo en este momento. Pero cuando yo ya considero, la incertidumbre que pueda tener cada una de estas variables en función de una historia o en función de una opinión de un experto,
pues ahí cambia la cosa. Ahí es donde nosotros vamos allá a responder en términos de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el BAN sea favorable? Que la tasa interna de retorno sea favorable, ¿sí? O no lo sea. Y es por ello que nosotros nos movemos ahora sí al escenario original en que nos encontrábamos, es el que ustedes observan acá. Tenemos exactamente el mismo modelo, pero la gran diferencia es que aquí nosotros le hemos consultado a un experto para hacer un ejemplo hipotético de cuáles podrían ser los posibles valores que pueden adoptar cada una de estas variables. Inversión, tasa de crecimiento, ventas base, costo directo, costo indirecto, tasa de inflación. El experto nos ha dicho que podemos modelar la incertidumbre que tienen cada una de estas variables considerando estas distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, te dice una distribución PERT, una distribución triangular, una normal y una no normal. Para aquellos que no estén familiarizados con estas distribuciones de probabilidad, no se preocupen. La herramienta les brinda justamente una ilustración gráfica de cómo se comportan dichas distribuciones, pues, ¿no? Previo a ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Las distribuciones de probabilidad se clasifican básicamente en dos grandes grupos. Distribuciones discretas y distribuciones continuas. Variables tradicionales como costo y tiempo son modeladas con distribuciones de tipo continuas, ¿sí? Es decir, variables, si ustedes dan clic en este cuando tengan obviamente la herramienta, si ya la tienen instalada en este momento, si ustedes van a este botoncito de definir distribuciones, se van a dar cuenta que acá aparece una paleta de todas las distribuciones de probabilidad discretas o continuas existentes por el momento, ¿no? Este es un esfuerzo que nuestro equipo de desarrolladores realiza para incorporar todas las distribuciones de probabilidad habidas y por haber en la industria, pues, ¿no? Como les mencionaba, variables de tiempo y costo son variables de tipo continua. ¿Por qué? Porque son variables que pertenecen a un conjunto de los reales. Pueden adoptar decimales en esencia, pues, ¿no? Puedo tener un costo de $2.340 con 55 centavos. O la duración de una actividad es de 2 semanas, 3 días, 4 horas, 5 minutos, 10 segundos, ¿sí? Son variables que tienen ese nivel de granularidad. Y por lo tanto, puedo yo modelar dicho comportamiento, dicha incertidumbre que pueda adoptar este tipo de variables con este tipo o con esta clasificación de distribuciones de probabilidad que estamos viendo. Ah, pero si en cambio yo tengo variables que son discretas, es decir, por ejemplo, el número de defectos que se pueden presentar en un lote de producción, ¿sí? Ve que yo en un conjunto de un lote que tenga 12 productos, de los 12, 4 son defectuosos. Entonces, obviamente, esa es una variable discreta, ¿sí? Es que yo encuentro en un lote de producción 4.3 productos defectuosos, o 5.7, o bien es 4, o bien es 5. Entonces, cuando yo tengo, obviamente, esos valores discrecionales que únicamente adoptan números enteros, pues ahí es donde yo acudo a distribuciones de probabilidad como las distribuciones discretas que existen ahí, ¿no? Dentro de poco vamos a ir comentando cada una de ellas. Pero volvamos justamente a las que estábamos observando acá. Si ustedes observan, el experto, aparte del tipo de distribución de probabilidad que me está indicando, me indica ciertos parámetros como tal, ¿sí? Esos parámetros quiero que ustedes los recuerden, representan un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo para estas tres primeras variables de entrada, ¿sí? Sin embargo, para las dos últimas variables se van a dar cuenta que únicamente tienen dos valores, ¿sí? Hay que tener en cuenta que distribuciones como la normal y la log normal reciben parámetros como la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Es decir, en esencia, ustedes están observando aquí una media y una desviación estándar. Acá estamos observando un mínimo, una moda, un máximo, ¿sí? Entonces, con esos parámetros, nosotros vamos a ir configurando la incertidumbre que existe dentro de cada una de estas variables. Lo vamos a hacer de una forma tan sencilla como lo van a ver a continuación. Ustedes se van a definir distribuciones y como en este caso te está indicando que tú debes de utilizar la función PERT, no hay problema, te vas a continua y buscas dentro de este segmento dicha distribución. En este caso, la distribución PERT es la que está aquí. Dan doble clic sobre dicha distribución y ustedes van a observar que automáticamente se presenta la función de distribución de probabilidad. Algunos lo conocen como la gráfica de la PDF, ¿sí? Probability Distribution Function, ¿sí? Esencialmente, esta es una distribución de probabilidad
en donde aquí pues se refleja la incertidumbre claramente de una variable incierta como es la inversión, en donde yo tengo que especificarle como parámetros de entrada el costo mínimo, perdón, la inversión mínima, la inversión más probable y la inversión máxima que se puede generar dentro de este presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que puedo hacer es que dando clic en esta opción, selecciono el valor de la inversión mínima, el valor más probable, el valor máximo que puede tener dicha inversión. Doy clic acá y automáticamente pues yo tengo ya una gráfica que me representa a toda la incertidumbre de posibles valores que pueda adoptar dicha inversión. Podemos preguntarnos algo interesante con respecto a la inversión que nosotros habíamos estimado de forma determinística. Si volvemos al modelo un momento, déjenme dar clic por el momento en aceptar y moverme a donde estaba definida la inversión. La inversión desde una perspectiva determinística había sido definida en $1.300. Nosotros, si volvemos a la celda en donde hemos agregado la distribución y para poder mostrarla, nuevamente lo único que hacen es dar clic en definir distribuciones, podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que la inversión en este tipo de presupuestos exceda los $1.300. Es lo que yo hago. Únicamente yo tengo, si ustedes observan estos deslizadores, muevo dichos deslizadores a ese punto, 1.300. Y el otro deslizador a un valor extremo de la gráfica. Entonces, en ese caso, si les pregunto cuál es la probabilidad de que ese monto de inversión se exceda, como originalmente había sido estipulado, en $1.300, la probabilidad es del 45.2%, versus que no se exceda, es decir, que esté por debajo de los $1.300, del 54.8%. ¿Qué significa? Hablando en términos más simples, que de cada 100 presupuestos, en aproximadamente 45 de ellos, se excedió ese monto de inversión que ustedes están utilizando para poder construir su presupuesto. En un 55 de ellos efectivamente no se excedió. Esto da la impresión, es como que si ustedes escogieran una moneda, tiraran la moneda y básicamente si sale cara, se excedió, si sale sello, no se excedió. Miren el efecto de la incertidumbre que tiene. Sí, entonces aquí lo importante es que ustedes puedan utilizar este tipo de análisis como para poder darse cuenta qué tan reales son sus estimaciones basado en un juicio de expertos como es el que estamos utilizando, o un basado en datos históricos que se lo puede replicar con otras variables que se encuentran descritas en este modelo que se está ilustrando. ¿Sí? Entonces, esto que acabamos de hacer, pues lo vamos a hacer para cada una de las otras variables que nos hacen falta. En este caso, yo tengo que considerar la distribución triangular. Yo nuevamente me voy a definir distribuciones. Busco dentro de la paleta la distribución triangular, que es la que está aquí. Y lo mismo, la distribución triangular también se caracteriza por recibir como parámetros de entrada un valor mínimo más probable y un valor máximo. Entonces lo que hago, en valor mínimo, coloco 0%, 10%, 25%. Tengo la gráfica que representa a dichos valores. Tengan en cuenta que aquí está ese 0%, el valor más probable, que es el que está acá, el 10%. Y el máximo es el 25%, que es el que ustedes observan por aquí. No, el que observan aquí. ¿Correcto? Sobre esos tres valores se acotan los posibles escenarios que se puedan suscitar dentro de dicha distribución de probabilidad, pues, ¿no? Como ustedes observan, pues está a la misma altura. Esta base tiene también la misma distribución de probabilidad. Yo lo único que puedo hacer es arrastrar esta celda acá abajo. Automáticamente él adopta dichos valores, pero hay que tener en cuenta que esta celda era porcentual, por lo tanto la de acá hay que transformarla en una variable común como la inversión. Entonces yo lo que hago es el formato, lo copio y lo pego para esta y automáticamente tengo esta celda en términos de sus valores originales de juicio de expertos. Costo directo, también pues puedo modelar con una PERT. Caso nuevamente. Sí, bueno, si ustedes se habrán dado cuenta, lo que se genera por default siempre es una función. Esta es como una función de Excel cualquiera. ¿Sí? RIS try_young, obviamente siempre las funciones de LATRIS van a estar acompañadas con esta palabrita de LATRIS, de la palabra RIS, perdón. Entonces try_young porque es una distribución triangular. En este caso, si ustedes por intuición ya deberían saber que una PERT, su función sería RIS_PERT, ¿no?
Entonces coloco igual, RIS-PERT, coloco el valor mínimo, valor más probable de costo directo y valor máximo. A ver, este es O6, P6, y ahí estamos, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que costo indirecto, pues, tiene una distribución normal. Lo que hacemos es justamente especificar dicha distribución normal. ¿Está por dónde? Está por aquí, ¿sí? Seleccionamos la distribución. Ten en cuenta que como parámetros de entrada recibe una media y una desviación estándar, pero como estamos basando en una muestra, pues vamos a tomar la media muestral y su desviación estándar muestral. Tenemos dichos valores, su universo de posibles escenarios que pueda tener, y los valores de costos indirectos. Tasa de inflación también lo vamos a modelar, pero en este caso me dice que es una log normal. Voy a definir distribuciones para que ustedes vean la distribución donde se encuentra. Aquí vamos a escoger esta, log normal que está aquí, y especificamos su media y su desviación estándar. Colocamos acá, observan ahí está su gráfica, su PDF, automáticamente ahora sí se dan cuenta que ya tengo todo registrado dentro de mis variables de entrada, ¿sí? Hay que recordar lo siguiente, un modelo, no se olviden, está estructurado con variables de entrada, su función de transferencia y variables de salida. Las variables que hemos estado agregando incertidumbre son las variables de entrada. La función de transferencia está implícita aquí porque ustedes observan que esencialmente aquí se calcula ingresos menos costos, pues, ¿no? Costos fijos y costos variables, costos directos y costos indirectos para el cálculo de la utilidad bruta, pues, ¿no? Es el vivo reflejo que es lo que ustedes observan aquí en la celda desde la C16 hasta la L16. Finalmente tenemos las variables de salida, como ustedes observan que aquí está el VAN y la tasa interna de retorno. Pero hay que especificarle eso a la herramienta de que efectivamente esas son variables de salida. Es lo que hacemos siempre, ustedes se posicionan sobre donde se encuentra la formulación matemática de la variable de salida, en este caso está acá, dan clic donde dice añadir salida, en aceptar, ustedes automáticamente se habrán dado cuenta que la celda de su color azul pasa a un color rojo. Esa es la distinción que existe en Atrix para poder identificar qué variables son las que son de entrada, azules, y cuáles son variables de salida. Lo mismo hago con la tasa interna de retorno, doy clic en aceptar y listo. Ahí tengo. Ahí he finalizado. Ahora, para que vean ahora sí el efecto de la incertidumbre, y ahora sí les voy a pedir que se centren en esta gráfica, dando clic en este botoncito donde dice recálculo aleatorio y dando o digitando el botón F9 en sus teclados, se van a dar cuenta que efectivamente esto empieza a cambiar, pues, ¿no? ¿Por qué creen que justamente se van generando cambios en los ingresos, costos directos, indirectos a lo largo del año? Por el efecto de la incertidumbre que ustedes le han generado, ¿no? Ustedes se estarán dando cuenta que habrán momentos, bueno, como ustedes observan por el momento te dice invertir, pero llegará un momento, si ustedes siguen aplastando F9, por ejemplo hace poco, y salió el escenario de no invertir, ¿sí? Dado que muy probablemente tuviste un valor de VAN negativo y una tasa interna de retorno que está por debajo del costo oportunidad, que es el 10% que tú has definido, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada F9 que ustedes están digitando es en esencia un posible escenario, ¿sí? Esos escenarios se derivan, por ejemplo, ahí está el caso de no invertir. Este escenario se derivó con este conjunto de datos que permitió reconstruir este flujo de caja y calcular este valor de VAN y este valor de tasa interna de retorno. Pero como ustedes observan, esto es incierto, pues, ¿no? Y para evitar de estar dando o digitando F9, si por ejemplo yo les digo, hiciera 1000 posibles escenarios de este flujo, que ustedes van a dar 1000 F9s y por cada F9 van a ir registrando los posibles resultados que yo obtuve por variables de entradas, por la función de transferencia y por las variables de salida. Es ahí donde nosotros evolucionamos a uno de los algoritmos tan destacados en las últimas décadas, que es la simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo lo que va a replicar justamente en ustedes es justamente esos F9. Les va a estar digitando F9 1000 veces, sino que automáticamente yo lo puedo hacer ingresando el número de iteraciones que yo requiera, ¿sí? Hagan de cuenta que este valor de 1000 representa
a 1000 posibles presupuestos con 1000 posibles valores de inversión, tasa de crecimiento en ventas, ventas base, costos directos, costos indirectos, así como 1000 posibles valores en su proyección de ingresos, costos directos e indirectos, y también 1000 posibles valores de BAN y de TIP. Entonces, cuando ustedes especifican este valor de 1000 y dan clic en el botón de iniciar simulación, me voy a centrar, me voy a posicionar sobre la variable de salida, en este caso el BAN, se van a dar cuenta cómo la simulación Monte Carlo empieza a agregar esos 1000 posibles valores dentro de su análisis, ¿sí? Tal como ustedes lo pueden observar en este momento. Déjenme ver si puedo pausar un ratito la simulación para poder mover esta gráfica en una región donde ustedes puedan ver dicha incertidumbre. Pues no, aquí voy a mover esto de acá. No se olviden, para pausar aplastan este botoncito, para reanudar la simulación aplastan el botón de acá. Entonces ustedes observan automáticamente esos F9 que ustedes estaban cada vez quitando desde su teclado, empiezan a consolidarse dentro de lo que es simulación Monte Carlo. En esencia, simulación Monte Carlo lo que hace es generar números aleatorios basados en las distribuciones de probabilidad que ustedes han ingresado en sus variables de entrada, para poder luego combinar todos esos 1000 posibles valores en una gráfica que básicamente te resume todos esos posibles escenarios, ¿no? Una gráfica, un histograma de probabilidad, tal como ustedes lo pueden estar observando en este instante, ¿sí? Si ustedes observan, evidentemente se está demorando porque hemos habilitado el modo demo. El modo demo lo que hace es mostrar ilustrativamente el efecto de la incertidumbre en agregar distribuciones de probabilidad a las variables de entrada. Pero si yo quiero acelerar la simulación, lo único que hago es que clic en este botón. Si ustedes observan, ya la simulación corre más rápido, se ve clic en el Excel, ya terminó, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos responder a esas preguntas que les estaba planteando al inicio. ¿Cuál es la probabilidad de que el BAN sea positivo? ¿Se acuerdan cuando teníamos esa disyuntiva que eso no lo podemos responder, desde una perspectiva determinística? Entonces, acá ya con simulación Monte Carlo, ahora sí puedo ser capaz de responder esas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga un BAN superior a 0? Lo único que hacen es que mueven el deslizador en el punto de 0 y el otro deslizador en un valor extremo, ¿sí? Dicha probabilidad es el 97.6%. ¿Qué significa? Que de cada 100 presupuestos, en 97 de ellos yo tuve un BAN favorable. Y aproximadamente en 2 de esas iniciativas pues, no lo tuve. Pues, ¿no? En esencia, eso es lo que nosotros podemos hacer. Si yo quiero hacer un análisis de sensibilidad rápidamente, puedo generar un diagrama de tornado y ver efectivamente cuáles son las variables que afectan significativamente a la variable de salida. ¿Qué variables de entrada impactan más a la variable de salida? En este caso, ustedes pueden ver tasa de crecimiento en ventas, ventas base, costos directos e indirectos, pero la que más incide es tasa de crecimiento en ventas. Inclusive, ustedes pueden ver la relación que existe entre tasa de crecimiento en ventas y la variable de salida, que es el BAN. Lo único que hacen es que dan clic sostenido sobre la barra, se dan cuenta que aparece un icono como un diagrama de dispersión, lo liberan y automáticamente tienen la relación, los 1000 posibles valores que pueda adoptar el BAN y los 1000 posibles valores que puede adoptar la tasa de crecimiento en ventas. Yo puedo ser capaz de responder a probabilidades bivariadas, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de yo obtener una tasa de crecimiento conservadora de un 12%, superior a un 12%, y que el BAN sea superior a los $4000 como tal? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo coloco el valor de la barra sobre los 4000. Aquí, si ustedes no lo pueden hacer precisamente, colocan 4000 directamente y ahí se colocó. En este caso, la pregunta que se les vertió, la probabilidad de yo obtener una tasa de crecimiento en ventas superior al 12%, es decir, que nos encontramos básicamente, si estos representamos como 4 cuadrantes, nos encontramos en el primero y en el cuarto. Pero como nos está indicando que sea el BAN superior a los 4000, estamos ahora sí en el primer cuadrante, que es el que está acá, dicha probabilidad es del 22.9% como tal, ¿no? Es decir, lo señalado con rojo. Lo señalado con verde y lo azul, esencialmente el verde, son los escenarios que están por encima del percentil 95, y lo que está con azul son los escenarios que están por debajo del percentil 5, tal como ustedes lo pueden visualizar en este momento, ¿sí?
Entonces ustedes pueden hacer dichos análisis como tal desde la simulación, tanto para el BAN, así como tanto para la tasa interna de retorno. Si ustedes se dan cuenta, se posicionan sobre la celda B20 y visualizas resultados, vas a tener exactamente un histograma en donde puedes también responder a la pregunta cuál es la probabilidad de que yo tenga una tasa interna de retorno superior al 10% como costo de oportunidad establecido para mi análisis. Muevo a valores extremos. Dicha probabilidad es del 84%, ¿no? Esté por debajo, perdón, 97.7%, mil disculpas. Esa es la probabilidad de que tenga una tasa interna de retorno superior al costo de oportunidad. Que esté por debajo de un 2.3%. De la misma manera, yo puedo hacer un análisis de sensibilidad, puedo en algún momento tener un diagrama de araña como para poder ver cuáles son aquellas variables que impactan en un valor específico de tasa interna de retorno. Por ejemplo, yo puedo decir que si yo pretendo alcanzar una tasa interna de retorno por encima del 45%, yo debería de focalizarme en variables como costos indirectos, inversión, es decir, como que trazan una recta imaginaria sobre ese valor, ventas base, tasas de crecimiento, y luego con esa recta imaginaria pueden ustedes luego ver sobre qué percentiles yo debería estar aproximando dichos valores de invariables de entrada para yo poder llegar a dicha tasa interna de retorno, pues, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hacer un análisis de incertidumbre, pero si ustedes se dan cuenta, hasta el momento, en estos casi 30 minutos que he estado hablando, yo no he hablado nada de riesgos. Es decir, hemos estado considerando un flujo ingenuo, por decirlo de esa forma. No hemos visto el impacto que tienen un registro de riesgos, que pueden verlo desde una perspectiva estratégica, táctica, operativa, como lo quieran analizar, dentro de sus organizaciones y cómo impacta eso de allí dentro de un presupuesto. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que aquí debajo de estas celdas que estaban de variables de salida, hay una celda que te dice considera riesgos estratégicos. Si sale 0 es porque no los considera, pero si ustedes aplastan el valor de 1, y ustedes observan que automáticamente se agregó una fila de eventos estratégicos con ciertos valores que son los que ustedes están observando acá. Si yo le coloco el valor de 0, se van a dar cuenta que desaparece, es decir, que estoy considerando un flujo ingenuo, un presupuesto ingenuo que no tiene, considera riesgos estratégicos. Si le coloco 1, sí los incluye. Pero aquí va la pregunta, bueno, ¿y de dónde salen esas cantidades? Es por eso que ustedes tienen un enlace con esta hoja que dice riesgos estratégicos. ¿Sí? Riesgos estratégicos, ustedes se van a dar cuenta que en esencia, aquí tengo un registro de riesgos, aproximadamente creo que aquí hay 10 riesgos, ¿no? Tengo riesgos como expropiación, ataques terroristas, problemas comunitarios, huelgas, secuestros de ejecutivos, inundaciones, incendios, terremotos, fusiones o adquisiciones, daños ambientales severos. Inclusive, tengo un análisis de que cada cierto tiempo, podría estar sucediendo alguno de estos riesgos. Por ejemplo, en un país como Venezuela, desgraciadamente, pues nuestro país vecino pues, tiene riesgo, ha tenido eventos de expropiación de algunas compañías. Entonces, por ejemplo, en este caso, se ha dicho que para este tipo de industrias, podríamos hablar de que esta es una industria tipo, no sé, farmacéutica, un evento de expropiación sucede cada 80 años. ¿Sí? Esto puede basarse en una opinión de un experto, en algún registro histórico, un análisis, un benchmarking en la industria, pues efectivamente puede llegar a suscitarse desde esa perspectiva. Un ataque terrorista puede pasar cada 10 años, problemas comunitarios cada 2, huelgas cada 3 y así sucesivamente con cada uno de ellos. También podemos describir a través de una columna que dice negocio continúa si este riesgo es disruptivo para la operación. Es decir, si ese riesgo puede efectivamente paralizar la operación o puede darle continuidad a dicha operación como tal. ¿Sí? Por si acaso, para las personas que llegaron un poquito tarde, pues no se olviden que dentro de poco vamos a tener una sesión de preguntas en donde yo con todo gusto les voy a responder sus inquietudes. Disculpen si yo me he retrasado, porque ahorita veo unas preguntas que han planteado algunas personas. Disculpen si no les he dado respuesta aún, pero lo voy a hacer al finalizar mi presentación sin ningún problema, con todo gusto. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? Esta columna tiene esa
ese comportamiento, ¿no? De ceros, efectivamente, si se presenta ese riesgo, estamos hablando de que el negocio prácticamente ya no continúa. O 1, puede presentarse ese riesgo, no puedo continuar. Con esos campos explicados, yo puedo justamente también calcular la probabilidad de ocurrencia, anual de ocurrencia, pues, ¿no? Entonces yo puedo decir justamente que este riesgo puede ocurrir cada cierto tiempo, ustedes observan acá, no es otra cosa que decir, ese riesgo puede suscitarse, un riesgo de ellos, 1 cada 80 años, por lo tanto su probabilidad de ocurrencia es el 1.3%, ¿sí? Ataque terrorista, 1 cada 10 años, por lo tanto su probabilidad de ocurrencia es el 10%. Por ejemplo, el secuestro ejecutivo, 1 cada 15 años, su probabilidad de ocurrencia es del 6.7%, pues, ¿no? Voy a saltar estos campos para luego explicárselos, porque lo que hemos analizado en esencia en este momento es básicamente probabilidad de ocurrencia, que es uno de los disparadores con el que tú puedes analizar la severidad, la consecuencia, la exposición, la magnitud de ese riesgo que puede tener dentro de tu presupuesto. Ahora voy con los impactos. Como les mencionaba, los impactos pueden ser valorizados en términos cuantitativos a nivel monetario o a nivel de tiempo. En este caso puntual están analizando en millones de dólares el impacto potencial que puede tener cada uno de esos riesgos en el caso de que ocurran. Y lo han hecho esencialmente con un valor mínimo de impacto monetario más probable y un valor máximo por un juicio de expertos que han elaborado, ¿verdad? En consecuencia, pues ahora sí nosotros podemos luego, como estamos considerando un flujo de caja descontado, un horizonte de análisis de 10 años, por eso ustedes observan donde esta columna que dice frecuencia de eventos, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? Tienes los 10 años. Lo que en esencia ustedes están observando aquí en color azul, esencialmente son el número de veces en que puede suscitarse cada uno de estos riesgos en cada uno de los años en análisis, ¿sí? Si ustedes observan y dan clic en el botoncito de los dados y empiezan a aplastar nuevamente F9, se van a dar cuenta que empieza a cambiar eso, ¿no? Empiezan a aparecer 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa, vuelvo y repito, el número de veces que se suscitó ese riesgo en ese año. Por ejemplo, problemas comunitarios. Se presentó una vez en el primer año, una vez en el tercero, una vez en el sexto y una vez en el noveno. Es diferente, por ejemplo, si tú observas huelga. Huelgas se presentaron 2 huelgas en el año 5 de horizonte de planificación del flujo, en el año 10 2 veces también, ¿sí? Así sucesivamente. Pero aquí va la pregunta, ustedes van a decir, ¿cómo se generan efectivamente esos valores? Tengan en cuenta que aquí, como estamos hablando de una variable probabilidad es discreta, ¿sí? En el sentido de eventos que pueden suscitarse, en un cierto tiempo, ahí nosotros tenemos que identificar cuál es la distribución de probabilidad discreta más adecuada para reflejar esta incertidumbre. En este caso, si ustedes se van a su paleta de definir distribuciones, automáticamente ustedes están viendo que dicha distribución de probabilidad adecuada es la distribución Poisson. Me voy a colocar en este momento en una parte fuera de la celda, ¿verdad? Y voy a ir ahora a buscar la pestaña de discretas y busco la distribución Poisson, que es la que está acá. La distribución Poisson es interesante porque lo que te hace justamente es determinar, ¿verdad?, cuántos eventos pueden suscitarse en un determinado periodo de tiempo. Es lo que estamos viviendo en este momento con este ejemplo. Tenemos un periodo de tiempo, ¿sí?, que en este caso es lo que estábamos observando acá, y tenemos evidentemente el número de veces que se puede presentar ese evento por cada año de operación o de análisis del flujo o del presupuesto que ustedes tienen, pues, ¿no? Hay que también tener en cuenta que la distribución Poisson recibe un parámetro de entrada que se lo conoce como lambda. Si yo vuelvo a esta parte, ustedes observan aquí lambda, ¿sí? Lambda, evidentemente, es ese parámetro de cuántas, en términos de probabilidad en este caso, la probabilidad de que ese evento se suscite, ¿verdad?, una sola vez en ese tiempo, pues, ¿no? El valor esperado, por decirlo así. Damos clic en OK. Y si ustedes relacionan justamente esta distribución de probabilidad
la probabilidad de ocurrencia, que es los valores que adoptan la columna D, se van a dar cuenta que si lo hacen para cada uno de los años, empiezan a aplastar F9, observas que se van generando automáticamente dichas expresiones posibles, pues, ¿no? Al finalizar, tú tienes una suma de cuántos riesgos se han presentado en el año 1, haces una suma a nivel de columnas, ¿sí? Para cada uno de ellos, para cada uno de los riesgos, y finalmente los riesgos totales que se han presentado en todo el horizonte de planificación del flujo de caja, pues, ¿no? Ahora también voy a hacer lo mismo con severidad. Bueno, conozcan a severidad como el impacto, pues, ¿no? Pero el impacto ahora se dan cuenta que ustedes, como tengo 3 posibles valores en millones de dólares, una distribución que pueden estar adoptando es la distribución PERT. Recuerden que hace un momento la aplicamos, la distribución PERT tomaba valores mínimo, más probable y máximo. Si ustedes se ubican allí, se van a definir distribuciones, se van a dar cuenta que aquí tengo la distribución PERT con todos esos posibles valores, costos mínimos, más probables y máximos que se pueden generar, ¿no? Y si yo efectivamente replico esa incertidumbre para cada uno de los años, considerando como base estos parámetros, pues efectivamente también voy a tener una incertidumbre interesante para cada uno de los años, pues, ¿no? Pero ojo, eso es impacto. Tengan en cuenta que nosotros al final nos interesa calcular la severidad de cada riesgo, la magnitud, la exposición, la consecuencia que tiene el riesgo. Es decir, el producto entre la probabilidad, que en este caso ya vendría expresada en términos de la frecuencia, y en este caso, tal como está señalado la severidad, podríamos llamarlo para que no se confundan, el impacto del evento. Impacto del evento, pues, ¿no? Ya modelado. Ahora sí, la magnitud o severidad no es otra cosa que, no se olviden, la multiplicación entre probabilidad y el impacto. Si ustedes observan, por ejemplo, para este primer riesgo, tal como tenemos en este escenario, se van a dar cuenta que tienen para el año 1 hasta el año 8, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Pero por qué? Porque según esta iteración, pues efectivamente ese riesgo no se ha presentado en los 8 primeros años, pero sí se presentó en el año 9, por eso es que ustedes tienen un 1 acá. Y por lógica, si yo quiero calcular la magnitud de ese riesgo para ese año, no es otra cosa que el número de veces en que se suscitó ese riesgo en el año 9 y lo tengo que multiplicar por el impacto monetario que tuvo en el año 9. Es decir, 1039 por 1, y es por eso que ustedes observan acá 1039 nada más. ¿Sí? Podemos hacer el ejemplo con otro, por ejemplo. Ustedes observan acá, déjenme dar otra iteración, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este riesgo se presentó 4 veces. Entonces, aquí yo tengo 4 que multiplicar por el impacto que tuvo en ese año. 4 por 13, por lo tanto, tú observas que dicho valor es de 53, pues, ¿no? Y pues, esa misma didáctica tú lo haces para cada uno de los años, multiplicando probabilidad por el impacto. Al finalizar, pues tú tienes una magnitud de los eventos para cada uno de los riesgos. Tienes obviamente la severidad en términos monetarios, ¿verdad? De cada uno de estos riesgos por año. Y finalmente, una magnitud total. Lo que ustedes están observando aquí, estas celdas 53, 40, 0, 29, 0, 0, 47, 431, etcétera, estos son los valores que ustedes están visualizando dentro de esta vista de eventos estratégicos, ¿no? En esencia, el producto o el resultado de la severidad, magnitud, consecuencia de exposición de estos riesgos cuando han ocurrido, pues, ¿no? Dado el efecto estocástico que tienen. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo me vuelvo a mi flujo y empiezo a aplastar F9, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ese escenario muy interesante que se ha suscitado. ¿Por qué creen que automáticamente se desaparecieron los valores desde el año 4 hasta el año 10? Únicamente tengo valores en el año 1, 2 y 3. ¿Cuál podría ser una razón? Podemos verlo desde nuestro registro de riesgos. No olviden que nosotros teníamos a riesgos en el caso de que se presentaran alguno de ellos tan solo una vez, automáticamente el negocio se detenía, se paralizaba. ¿Correcto? Entonces, en ese caso,
Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que estos riesgos esencialmente son el de expropiación, o el de fusión o adquisición. Si nos vamos al de expropiación, se dieron cuenta que ese riesgo se presentó en el año 3. ¿Eso qué significa? Que por lógica, si se presentó ese riesgo, ya no habría operación en el año 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque efectivamente ya vino un gobierno y nos expropió, ¿verdad? Es algo que ustedes lo observan en la lógica, por eso es que ustedes no ven una proyección de ingresos, costos directos, indirectos y utilidad bruta para a partir del año 4 hasta el año 10 como tal, ¿no? Ese ya ustedes se van dando cuenta el efecto que tienen, la incidencia de estos riesgos dentro de mis estimaciones de presupuestos, de flujos de caja, tal como ustedes lo están observando allí, ¿no? ¿Correcto? Ahora bien, para ya ir finalizando justamente esta presentación, lo que nosotros tendríamos que analizar en esencia es ver efectivamente qué es lo que sucede con el BAN y con el TIR, si yo considero riesgos estratégicos o si finalmente no considero riesgos estratégicos. Para ello hay una función interesante que me ayuda a analizar eso, que es el Rising Table, ¿sí? Lo que hago es igual, bueno, en este caso tengo que considerar aquí por debajo, voy a colocar sin riesgos y con riesgos. Sin riesgos, esto va a adoptar el valor de 0, con riesgos va a adoptar el valor de 1. ¿Sí? Son como banderas que se están generando. Pero esto lo va a apuntar aquí. Dentro de esta celda es donde yo voy a colocar esa función especial, Risk Sync Table, y lo que hago es a colocar esos posibles valores que pueda estarse probando, ¿no? No se cogió, perdónenme, Risk Table, coloco los valores que están acá, Enter, ahí lo tengo ya configurado. Ahora, para yo configurar dichos escenarios dentro de la simulación y que Atriz me diga, a ver, yo voy a correr 1000 posibles flujos de caja descontado sin considerar riesgos y luego correr 1000 posibles escenarios de flujo de caja o presupuesto considerando los riesgos, lo que hago en ese instante es configurar este campo que dice simulaciones, ¿sí? Simulaciones esencialmente son básicamente el número de experimentos que vas a ejecutar. En este caso, voy a ejecutar un experimento sin riesgo y el otro que es con riesgos, incorporando en mi presupuesto. Para ello, lo que hago es que me voy a este botón de configuraciones, me voy a donde dice número de simulaciones, por default viene con 1, voy a colocar en 2, doy clic donde dice nombres de simulación, y luego lo que hago es especificar los nombres de los experimentos que voy a adoptar. Sin riesgos, con riesgos, doy clic en aceptar, y finalmente voy a ejecutar mi simulación. Bueno, claro, lo van a poder ver en este momento. Voy a parar un rato la simulación y voy a volver al histograma para que ustedes vean obviamente el efecto de este tema, ¿no? Ejecuto la simulación Monte Carlo. Si ustedes observan, primero él está ejecutando las 1000 iteraciones correspondientes al primer experimento. El primer experimento era lo que habíamos hecho al inicio. Ejecutar una simulación para ver la probabilidad de éxito o fracaso en términos de BAN y TIR de un flujo de caja descontado que no te considera riesgos. Por eso es que tú observas aquí que te aparece sin riesgos. Voy a acelerar la simulación. Ustedes ya observan, empieza a correr un poco más rápido. Y se van a dar cuenta que cuando ya llegue a las 1000, luego este campo que dice simulación va a cambiar de 1 a 2. Es decir, ya va a empezar a ejecutarse las iteraciones correspondientes a un flujo de caja que sí te va a considerar riesgos que pueden impactar la proyección de los ingresos, costos directos y costos indirectos dentro de ese presupuesto. Ya vamos a verlo dentro de poco. Ustedes observan, ya saltó a la segunda, ¿sí? Y automáticamente les presenta el flujo, perdón, el histograma de probabilidad para el BAN sin riesgos. Y si ustedes se posicionan sobre este botoncito que está acá, seleccionar número de simulación a desplegar, ustedes pueden ver también con riesgos el flujo que se generó. Les voy ahora con esa precisión a que ustedes respondan la siguiente pregunta.
¿Qué es más probable? Perdón, ¿cuál ha sido el cambio que se ha generado en términos de probabilidad del BAN para que sea favorable? Cuando analizábamos un flujo de riesgo, la probabilidad de obtener un BAN favorable era el 97.5% versus que no lo sea el 2.5%. Pero cuando ya están considerando los riesgos, miren cómo drásticamente ha caído esa probabilidad favorable, básicamente en unos 20 puntos. Significa que si antes yo tenía en 90 presupuestos exitosos en donde yo tenía un BAN favorable, ahora considerando la incidencia de esos riesgos dentro de mi presupuesto, puede que pase que ya caiga de 90 a 70 aproximadamente presupuestos que yo llegue a tener esa probabilidad. Y por lo tanto, 20 en donde efectivamente yo tenga esa probabilidad favorable, pues, ¿no? Ahí va un poco, ya va el análisis de trasfondo. Tomarían la decisión, obviamente, de desarrollar un presupuesto para una iniciativa en particular, sea la creación de un nuevo centro de distribución, el cambio de oficinas, la instalación de una nueva sucursal en una región en particular del país o de la ciudad donde se encuentren, etcétera, etcétera. Ahí ustedes se van a dar dando cuenta, dependiendo de los criterios, dependiendo de su cultura, de su grado de aversión al riesgo que tengan, si efectivamente lo hacen o no lo hacen para implementar dichas iniciativas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era un poco la ilustración que yo quería, el objetivo que yo quería cumplir con esta demostración. Espero pues que efectivamente haya sido de su total agrado. Ahora pues voy a aprovechar en estos 10 minutos que restan a recibir preguntas por parte de las personas quienes han participado en el tema. Entonces voy a abrir un poco, déjenme ver las preguntas que se han ido manifestando a lo largo de la presentación. Aquí está, a ver, aquí está en question, creo que es. Sí. Uy, no las veo. Déjenme ver, porque no las logro ver. Claro, claro, a ver, aquí ya veo a ver, déjenme ir desde el inicio para ser más ordenado. Feliz día, les escucho desde San Pedro, muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. ¿El software podría ayudarnos a definir cuál es la mejor distribución para el tipo de cambio? Claro que sí, efectivamente. La herramienta te ayuda. Inclusive si tú te vas a data, ¿verdad? Aquí tenemos datos históricos, ¿correcto? Entonces tú puedes en algún momento no basarte en un juicio de expertos, porque aquí en este caso, como tú lo diste, nos basamos en un juicio de expertos para poder construir la incertidumbre. Pero si yo tengo datos históricos, únicamente lo que hago es que yo señalizo obviamente todos los datos, me voy a la opción donde dice ajuste y distribución, ajustar, como es una variable continua, la dejo tal como está, puedo yo marcar, si yo soy un experto que efectivamente ya conozco cómo puede ser la distribución de probabilidad simétrica, sesgada a la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? Pues puedo yo especificar el tipo de distribución que yo quiero. Pero generalmente nosotros somos usuarios que no es que sabemos a la perfección cómo se modelan estadísticamente estos escenarios, cómo funcionan. La herramienta te da la opción para que tú puedas escoger todas las distribuciones de probabilidad habidas y por haber, tú das clic en ajustar y automáticamente si tú observas te da un ranking las mejores distribuciones de probabilidad por el criterio o por el tipo de prueba de bondad de ajuste. Académicamente, en su momento, en nuestras carreras de pregrado, maestrías, nos enseñaban, por ejemplo, estadísticos como el chi cuadrado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, otras pruebas más robustas, como por ejemplo, basado en el criterio de entropía de la información, la Kaike, información bayesiana, pues, ¿no? Son criterios que si tú te das cuenta, vas dando clic en uno por uno, te van a ir dando cuál es la mejor distribución de probabilidad, perdón, sí está bien, cuál es la mejor distribución de probabilidad que se apega mejor a los datos que tú encuentras modelando. ¿Sí? Por ejemplo, él te dice que si te vas en la prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling, la mejor distribución de probabilidad es la PER y la peor es esta distribución de probabilidad tipo ERF. Si tú observas también aquí te salen distribuciones en donde ya te salen en gris. Significa de que son distribuciones que no se alinean a los datos históricos que tú dispones, pues, ¿no?
Entonces, de esa forma tú puedes seleccionar o ver cuál es la mejor distribución de probabilidad. Y lo que haces luego es que vas al botón donde dice escribir celda, das clic en siguiente y pegas dicha distribución. En este caso, ¿cuál era? Para costos directos, si mal no recuerdo. Yo me voy al modelo, costo directo, doy clic en OK y automáticamente ya tengo la distribución que se ajusta a mis datos históricos para esta variable de costos directos, ¿no? Entonces espero haber resuelto dicha inquietud. Voy a la siguiente. ¿Nos puede compartir este modelo? Claro que sí, no hay problema. Aproximadamente esto toma una semana o 2 semanas máximo con nuestro personal técnico para que les hagan llegar a las personas quienes participaron dentro del webinar el video del webinar que va a estar colgado en YouTube muy probablemente, el modelo que se presentó, la presentación que se ilustró a cada uno de ustedes, pues, ¿no? Pues lo van a poder hacer sin ningún problema, para descargarlo sin ningún problema, no hay inconveniente. Apenas lamentablemente se perdió, parece, Carol, pues hubiera sido interesante que estés, igual no hay problema, tú puedes ir participando o ver el webinar más adelante, pues, ¿no? Si ocurre que el negocio no continúa, no se ve cómo se quiebra el flujo, ¿enviarás el modelo? Claro que sí. O sea, si tú pudiste ver, el flujo sí se quebró, porque te diste cuenta que cuando ya no continúa, prácticamente se pierde la proyección de los costos, de los ingresos, en los años en donde se suscitó el riesgo hacia adelante, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí se lo considera. Hoja de cálculo, no se olviden, es algo que se los va a proporcionar. Gracias por tan interesante webinar. Si la empresa es un nuevo, no cuenta con una bitácora de log incidente de riesgos, puede utilizarse las estadísticas. Claro que sí, evidentemente. Yo me repito, ten en cuenta que nosotros podemos contar con diversas estimaciones, pues, ¿no? Estimaciones de las más básicas, pero desgraciadamente son las más subjetivas, como juicio de expertos, en donde tú dependes del expertise, sea de un gremio en donde pues tú veas que tienen estadísticas relacionadas a la industria en la que tú te desenvuelves, farmacéutica, minería, petróleo, bancaria, aseguradora, cualquiera de ellas, donde pues tú puedes, basados en esos análisis, reconstruirlos dentro de tus presupuestos como los estás considerando, pues, ¿no? No hay ningún inconveniente. Vamos a ver otra pregunta. Muchas gracias por la cátedra. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Déjenme ver. Gracias, Ángel. La presentación va a estar disponible, como les había indicado. Me voy a saltar ya por ahí. ¿Cómo trabajo con la frecuencia de eventos riesgos? Voy a aplicar alguna fórmula y cuál es para determinar el impacto. Claro, como veíamos, tú te vas a riesgos estratégicos. Ten en cuenta para modelar la frecuencia de eventos utilizas una Poisson, porque la Poisson considera 2 dimensiones interesantes, que es el número de veces que se suscita un evento, ¿verdad? Por eso es la frecuencia. Y también la otra dimensión, el tiempo en análisis que tú estás evaluando la repetición de esos eventos. Entonces, la distribución de probabilidad que modela dicho comportamiento considerando 2 dimensiones es la Poisson. Y cuando tú tienes 3 posibles valores, mínimo, más probable y máximo, tú utilizas una distribución PERT o una distribución triangular para poder modelar dicha incertidumbre por cada uno de los años, asumiendo que dichos valores pues efectivamente se repiten o pues la distribución de esos valores se repiten o es similar para cada uno de los años en análisis como tal, pues, ¿no? Bien, déjenme bajar a otra pregunta que se haya evaluado. ¿Existe la posibilidad de conectarse? Claro que sí, evidentemente. Ahí sí ya sería un desarrollo personalizado. Con todo gusto, si tú deseas, puedes contactarme. Ten en cuenta que acá está mi dirección de correo electrónico. Si tienes alguna pregunta técnica, para nosotros es un gusto poder desarrollar una presentación ya más personalizada con ustedes. Efectivamente responder a ese tipo de consultas técnicas con nuestro personal de desarrollo de soluciones personalizadas que con todo placer pues lo va a poder hacer. Efectivamente se lo puede hacer sin ningún problema. Solo que eso sería ya un desarrollo personalizado al cual pues nos contactaríamos, definiríamos un proyecto para poder desarrollar un interesante tema. No se olviden, mi correo electrónico es aarmijos@palisade.com. Me pueden enviar un mail allí si tienen alguna consulta puntual para poder abordarla, pues, ¿no?
Bueno, esto ya la respondí, déjenme ver. Palisade certifica personas, ya, muy bien, interesante pregunta, Freddy. A ver, ahí es donde yo ya me muevo a la página web nuestra, ¿sí? Para poder, digamos, desplegar ciertas preguntas que se pueden estar suscitando. En nuestra página web, si ustedes visitan la nuestra, palisade.com, ustedes se van a dar cuenta que aquí pueden encontrar muchos más recursos, pues, ¿no? Pueden inclusive ver desde el costo de las licencias, si ustedes, por ejemplo, dan clic donde dice Decision Tool Suite, se van a dar cuenta que aquí al costado te sale el costo de una licencia de tipo industrial, una que está por los $3.565 según la página web, o una profesional también, 2.725. Van a preguntar las diferencias que existen entre una y otra. Sería interesante que ustedes vayan desplegando, vayan navegando en la página web para que vayan viendo las diferencias. Pues no, en esencia, la diferencia sustancial entre el industrial y la profesional es que el industrial te agrega el motor de optimización que es con el Risk Optimizer. ¿Sí? Entonces te agrega esa parte que es importante, pues, ¿no? Por eso la diferencia es sustancial. Estamos ahora en boga de la clásica máxima que te dice hacer más con menos. Entonces muchas veces las empresas pues adoptan o están interesadas en construir modelos de optimización. Efectivamente la suite industrial te ayuda justamente a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Respondiendo ahora sí la pregunta que me formulaste, Freddy, Palisade te brinda cursos de entrenamiento, ¿sí? Evidentemente con un certificado que nosotros te damos, esto avala tu formación dentro de estos temas. Si tú quieres ir a las diversas opciones de entrenamiento, tú únicamente das clic en esta opción y te vas a dar cuenta que nosotros desarrollamos capacitaciones regionales. Si te vas a ver agenda, en este caso nosotros estamos en proceso de construcción de nuestros eventos de capacitación que vamos a desarrollar a lo largo del 2018. Pero si en algún momento tú te quieres ir a Brasil, sé yo, a recibir una capacitación por allá, ten en cuenta que ya actualmente se encuentran ya los calendarios de capacitación a ser desarrollados, los eventos de capacitación a ser desarrollados en nuestro país, hermano, ¿no? Si quieres irte, por ejemplo, a Estados Unidos, o a Canadá, también te vas a dar, bueno, dentro de poco están en proceso por lo que veo, perdón, Norteamérica quiera. Ya están los eventos, ¿sí? Para que tú puedas participar de los mismos. Hay cursos desde los más variados, desde los genéricos en donde te enseñan la herramienta de principio a fin. Generalmente estos cursos tienen una duración mínima de 3 días, es decir, de 24 horas de capacitación, 8 horas cada día, donde vamos a la capital de dicho país. Por ejemplo, hemos dado cursos en San José, en Quito, en Santiago de Chile, en Bogotá, en fin, pues, ¿no? De estos 3 días, en donde pues hemos tenido una interesante acogida por parte de las personas quienes están interesadas en aprender más con respecto a la herramienta. Tú también puedes tener opción a capacitaciones in situ, es decir, nosotros, por ejemplo, así como les estoy capacitando en este tipo de temas virtualmente, lo podemos manejar. Obviamente, si ustedes gustan, puede que nosotros como consultores nos movamos a sus instalaciones, es decir, visitemos sus oficinas y desde allá les damos la capacitación de forma presencial. La ventaja es que nosotros podemos utilizar modelos propios que ustedes desarrollan para enseñarles a construir desde cero, agregar incertidumbre desde cero y poder ayudarles en temas puntuales que ustedes tengan acorde al giro de sus negocios, pues, ¿no? Pueden ver más talleres, webinars también basados que han sido desarrollados previamente, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, que era el que nosotros hemos estado explicando. Pueden ver otros, por ejemplo, relacionados a proyectos, temas de correlaciones y cópulas, cómo puedes elegir la mejor distribución de probabilidad para una persona que me consultó, temas ya más específicos en la industria de transporte, como costos de transporte de mercancía con AdRIS, introducción a la estimación de costos para proyectos de software, en fin, pues no, múltiples modelos que ustedes los pueden estar analizando, ¿no? Los videos los pueden descargar, los pueden ver en YouTube, en fin, ¿no? Bien, una última consulta más para ver efectivamente cómo, para ya cerrar la presentación. Vamos a responder esta que me parece interesante. La conexión con Microsoft Project o Primavera para conectar al programa, ¿cómo se hace? Mira, ahí sí yo te recomendaría, con todo gusto, Manuel, envíame un mail. Si tú gustas, te puedo hacer una presentación personalizada en el tema
para poder explicarte cómo hacer dicha integración, pero es súper sencilla. Inclusive, yo te recomendaría en esta sección de los webinars, si es que tú no deseas contactarte conmigo, no hay ningún problema, visita este webinar que se llama Introducción a la gestión de riesgos en proyectos utilizando Atrix. Dale clic en ese tema. Cuando tú das clic en el tema, registras tus datos, das clic en enviar y automáticamente te va a llegar un correo con los enlaces del video para que tú lo puedas ver sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, bien, les agradezco muchísimo su atención. Realmente para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy estos conocimientos. Espero en algún momento tener la oportunidad de poder volverlos a encontrar. Cabe señalar que voy a estar dando los siguientes webinars. El siguiente webinar que se viene es muy interesante. Optimización de portafolios de proyectos desde una perspectiva determinística con Evolver, desde una perspectiva estocástica con Risk Optimizer. Así que efectivamente espero verlos a inicios de marzo. Oportunamente, Palisade les va a ir notificando cuándo se va a ir presentando este evento para que ustedes se vayan registrando. Y pues para abril tenemos destinado un webinar también interesante en materias de proyectos de cómo aplicar técnicas de aceleración de cronogramas como fast tracking y crashing dentro de proyectos y pues optimizar de esa forma los tiempos y los costos de dichas iniciativas. ¿Sí? Vuelvo y repito, para mí ha sido un gusto. Espero mantener contacto con ustedes. Disponen en mi correo electrónico armijos.palisade.com. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.